Eh, para quienes no lo conocen, pues no saben de lo que se han perdido. Este joven es un joven muy, muy talentoso y en el Liceo Académico nos gusta impulsar los talentos y como el caso de Marco Manuel Rosales, pues Marco Manuel, adelante, damos inicio ya con tu conferencia, si te parece. Claro que Tú me sí, dices, tú me dices si quieres que ya pongamos, cuando usted me indique. no, adelante, como tú me indiques, tú eres el que dictas la conferencia. Pues bien, el tema a tratar el día de hoy es el control judicial en el sistema penal acusatorio. El control judicial en el sistema penal acusatorio surge de la aparente colisión entre el deber del Estado de esclarecer los hechos y el respeto a los derechos fundamentales. ¿Por qué digo una colisión aparente? Porque dentro de un Estado democrático no cabe la idea de que el esclarecer los hechos sea vulnerando derechos fundamentales. Sin embargo, esa colisión aparente provoca que se dé el control judicial en el sistema penal acusatorio. ¿Qué es lo que garantiza el control judicial en el sistema penal acusatorio? Bueno, pues garantiza que los actos de molestia y afectaciones a derechos fundamentales, los practicados principalmente en los actos de investigación, sean realizados con un estricto apego a las normas que establecen los derechos fundamentales bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Cuál es su fundamento jurídico? El artículo 14 y el artículo 16 constitucional, el artículo 11 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual nos establece, no de manera expresa, pero sí lo establece el control judicial. Ahora bien, ¿de qué manera lo ejerce el juzgador el control judicial? Al realizar una ponderación entre el deber de esclarecer los hechos y, y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, es que aparece el control judicial. ¿Cuál es la herramienta ideal para limitar esos derechos? El test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad lo podemos encontrar desarrollado en la tesis con registro digital 2007-342, la cual deviene de la interpretación que hizo el tratadista Aaron Barak en su tratado de proporcionalidad. En su tratado de proporcionalidad establece que dicho principio se compone de 4 elementos: el fin adecuado, la conexión racional, que los medios sean estrictamente necesarios para que se lleve a cabo una vulneración de derechos fundamentales y que el beneficio ganado sea adecuado y estrictamente necesario dentro de la investigación. Pues bien, el test de proporcionalidad, por lo anteriormente señalado, constituye la herramienta por excelencia para limitar los derechos fundamentales. Entre los aspectos que señalamos, ¿qué es lo que se toma en cuenta para limitar derechos a través del test de proporcionalidad? Bueno, pues se toma en cuenta el grado de incidencia de la afectación, tomando en cuenta el tipo de medida cuya autorización se solicita y si se generaría un acto de imposible reparación. Al actualizarse esa aparente colisión entre el deber de investigar y los derechos fundamentales, como ya lo hemos precisado, nos obliga a realizar el test de proporcionalidad. ¿Cuál es el primer paso? Identificar el fin legítimo, lo cual a su vez requiere determinar los fines que persigue la medida estatal y si tales o cuáles fines pueden ser considerados legítimos. La importancia de la finalidad legítima como parte del test de proporcionalidad deviene de la exigencia de dotar de máxima efectividad a los derechos fundamentales. Como ya lo hemos precisado, los derechos fundamentales no pueden ser menoscabados a menos de que se trate de una medida estrictamente imprescindible para realizar un propósito legítimo dentro de la investigación criminal. El test de proporcionalidad parte del presupuesto de que existe una restricción a un derecho fundamental,
toda vez que, aunque los derechos fundamentales deben ser protegidos en su totalidad, esos tienen ciertas excepciones, por lo que podemos considerar que no son absolutos, sino que gozan de una, podríamos decir, relatividad, y por ende están sujetos a restricciones. El objetivo del test de proporcionalidad consiste en verificar cuáles restricciones son constitucionalmente válidas y cuáles no. Por lo que hemos señalado, el test de proporcionalidad constituye la base y el pilar fundamental del control judicial dentro del sistema penal acusatorio, pues es el método ideal, como lo establece el tratadista Aaron Barak, para establecer los límites del derecho a esclarecer los hechos y proteger los derechos fundamentales, pues debemos de considerar la máxima constitucional, citando al maestro Elisur Arteaga, que las interpretaciones en derecho constitucional son de interpretación estricta. En el orden jurídico mexicano, el citado proceso de revisión constitucional, como mejor lo conocemos, control judicial, prioriza el respeto a la dignidad humana. Como ya lo habíamos señalado en la tesis aislada con registro digital 2007-342, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubica al test de proporcionalidad como la herramienta ideal para limitar los derechos fundamentales. Marco Manuel, perdón, ¿me Entonces, repites cuál es el número de tesis para ponérselas a los compañeros y las ponemos en pantalla? Es 2007-342. 1007. 2007-342. Correcto, ahí se las estoy poniendo y ahorita para que vamos. Adelante, Simón. Antes de entrar en materia, es necesario precisar que los actos de molestia y afectaciones a derechos fundamentales que son realizados fuera de control judicial, pero que son consentidos, y las llamadas aportaciones voluntarias, carecen de valor probatorio por su ilicitud de origen. ¿Por qué sostengo este argumento? Muchas veces es motivo de discusión entre los académicos que las aportaciones voluntarias y los actos consentidos sí son constitucionales. Yo sostengo que son inconstitucionales. ¿Por qué? Tomando en cuenta en específico el caso mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otros contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, una sentencia que se emitió en el año de 2009, se estipuló que la tutela de los derechos humanos son una cuestión de orden público que trasciende la voluntad de las partes. En el derecho interno, en el artículo 6 y 8 del Código Civil Federal, respectivamente señala, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público. El artículo 8 del Código Civil Federal señala, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Si tomamos en cuenta que la Carta Magna goza de una supremacía, los derechos fundamentales son acordes a la Carta Magna, podemos considerar que nadie puede pactar en contrario al orden público, por lo que las aportaciones voluntarias o los actos consentidos son inconstitucionales. También podríamos ligar el control judicial al principio de intervención legalizada, el cual está previsto, como ya lo habíamos señalado, en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es parte del derecho a las garantías judiciales que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, entre otros pactos internacionales a los cuales pertenece el Estado mexicano. También sirve de referencia la tesis aislada con registro digital 2003-975, emitida por la primera sala, la cual nos establece los requisitos para restringir o suspender los derechos conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
También podemos citar como referencia la tesis con registro digital 1602-67. Maestro, le pediría si pudiera presentar la presentación que le envié. Y miren, aquí está nada más la tesis que citó Marco Manuel, la 2003-975, de rubro de derechos humanos, requisitos para restringirlos o suspenderlos, conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Voy a poner en este momento en pantalla y tú me vas diciendo, vamos a poner la presentación que nos envió Marco Manuel, déjenme ver. Ya se vea. Permítanme, ¿eh? Lo tenemos puesta aquí. Ahora resulta. Permítanme. Veamos si aquí. Pareciera que. Parece, pero ahorita. Bien, pues vamos a precisar también que el control judicial está íntimamente ligado con los actos de investigación que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual vamos a establecer cuáles son los principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la investigación criminal. Establece el principio de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lealtad, respeto a los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución y los tratados internacionales, lo cual va íntimamente ligado con el control judicial. Después de haber analizado los principios que rigen a los actos de investigación y el proceso de revisión constitucional que engloba al control judicial, podemos concluir que los pilares en el proceso de investigación son el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, la libertad y privacidad personal, el derecho a la presunción de inocencia en todas sus vertientes. Y también vamos a señalar que el control judicial es garante de la licitud y eficacia de la prueba. Ahí está, Marco Manuel, ya tú me vas diciendo. Sí, la tercera presentación, por favor, la tercera lámina, por Tercero. favor. Bueno, a ver, nada más aquí rápido, retomando. Nos mandó Marco Manuel esta presentación, dice, el control judicial en el sistema penal acusatorio surge de la colisión entre el deber de esclarecer los hechos delictivos y el respeto a los derechos fundamentales. Afectaciones y actos de molestia deben de realizarse bajo los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, aquí vas, ¿verdad? Sí, vamos con su relación con los actos de investigación. Como ya lo habíamos señalado, los actos de investigación se rigen bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, respeto a los derechos humanos, en los reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, lo cual va íntimamente ligado al control judicial, por lo cual podemos considerar que los actos de investigación tienen los pilares siguientes: el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, la libertad y la privacidad personal, el derecho a la presunción de inocencia en todas sus vertientes. Además, vamos a ubicar al control judicial como garante de la licitud y eficacia de la prueba. Su relación con la prueba garantiza eficacia y licitud probatoria, pues implica que la prueba desde su origen haya sido obtenida e incorporada sin vulnerar la dignidad humana y sus derechos fundamentales. La licitud y eficacia probatoria exige que toda prueba que haya sido obtenida fuera del margen jurídico debe de ser excluida del proceso. Por ello, es importante señalar que el vicio consistente de una violación constitucional, convencional o legal adquiere un efecto prolongado, lo cual contamina todo el proceso de la prueba, lo que mejor conocemos como teoría del fruto envenenado. Bien, como lo hemos señalado, basta con la violación de un precepto de carácter legal, constitucional o convencional para que el vicio formal trascienda de manera inevitable en las actuaciones que directamente derivan de la misma, por lo que todo aquello que incumpla con las formalidades del procedimiento carece de validez y por lo tanto debemos de distinguir entre pruebas lícitas e ilícitas. La eficacia de las pruebas
Y el control judicial exige que se hayan respetado y cumplido las formalidades que exigen las garantías procesales, la forma en que se practica la diligencia y que se hayan respetado los derechos sustantivos de la persona. La ilicitud de las pruebas deviene de dos modos: respecto de su obtención o de su incorporación en el proceso respectivo. Respecto de su obtención, si la prueba se hizo a partir de la infracción de una norma constitucional, convencional o legal, pero su incorporación al proceso se hizo de manera lícita, carece de eficacia probatoria, pues su origen resulta viciado y por ende no puede ser válida. Cuando la incorporación de la prueba genera la infracción de alguna disposición constitucional, si la prueba fue obtenida lícitamente, pero su incorporación no en los términos anteriormente señalados, el vicio puede ser reparado, pero ello está condicionado a la gravedad de la violación. Esta no podrá subsanarse cuando la naturaleza de la violación no lo admita, para lo cual es necesario que la prueba no tenga el efecto de viciar otras actuaciones paralelas al proceso, y no podrá hacerlo cuando la violación trasciende a tal grado de afectar y viciar otras actuaciones, caso en el que debe ser anulado el acto a través del cual la prueba es incorporada, para lo cual nos establece ciertos requisitos el Código Nacional de Procedimientos Penales para lograr la nulidad de una prueba. Pues bien, como lo hemos señalado, por lo que hace a las pruebas que se relacionan con las que se obtuvieron de manera lícita, debe decirse que si existe una relación causal entre la obtención de la prueba ilícita y las pruebas que no están afectadas de dicho vicio, las mismas serán ilícitas necesariamente y deben de ser anuladas por ser fruto de las inconstitucionales, pero serán eficaces y si objetivamente puede advertirse que el hecho en cuestión hubiera tenido que ser descubierto por otros medios lícitos, totalmente independientes al medio lícito y puestos en marcha en el curso del proceso. Podemos concluir que la licitud y la eficacia probatoria exigen que la producción probatoria se haya realizado con estricto control judicial, lo que coloca al control judicial como un garante de la licitud y eficacia de la prueba. Bien, vamos a analizar cuáles son los aspectos importantes que se han tomado en los criterios judiciales en torno al control judicial. En lo que respecta a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra reconocido en el artículo 16 constitucional. Constituye una manifestación al derecho de la intimidad, una vertiente del derecho a la privacidad y a la intimidad. Este derecho no es absoluto. Como ya hemos precisado, los derechos sustantivos tienen un margen de vulneración, como lo pueden ser cuando están sujetos a una investigación criminal. Podemos encontrar un desarrollo interesante de la inviolabilidad del domicilio en el amparo directo en revisión resuelto por la primera sala 1621-2010, en el cual se estableció que el derecho a la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 16 constitucional, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, es un derecho fundamental que impide que se efectúe alguna entrada y registro en el domicilio sin previa autorización judicial. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, según lo resuelto por el amparo directo en revisión 2420 de 2011, tiene tres excepciones, según lo resuelto por la Suprema Corte, las cuales son la existencia de una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 constitucional, la comisión de un delito en flagrancia, la autorización del ocupante del domicilio, lo cual ya hemos precisado que las aportaciones voluntarias y los actos consentidos son inconstitucionales, pues partimos de que nadie puede pactar en contrario al orden público. Una sentencia relevante respecto a la inviolabilidad del domicilio lo es el caso de las masacres de Ituango contra Colombia, un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se hicieron precisiones adicionales sobre la inviolabilidad del domicilio y la vida privada, desde la perspectiva del artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas. Dicho artículo reconoce que existe un ámbito personal que debe de estar a salvo de intromisiones por parte de extraños y que el honor personal y familiar
así como el domicilio, deben de estar exentos de tales interferencias, pues partimos de que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada, por lo cual considero relevante esta sentencia respecto a la inviolabilidad del domicilio. Además, otro aspecto a destacar del caso de las masacres de Ituango contra Colombia, un caso resuelto por la Corte Interamericana, es que la violación de la vida privada no puede provenir solo de injerencias arbitrarias estatales, sino también de particulares. También ha sido un tema de discusión entre la academia, de que los particulares no pueden vulnerar derechos fundamentales, lo cual analizamos y vemos que sí. Ante la falta de antecedentes, en este caso de las masacres de Ituango contra Colombia, la Corte Interamericana tomó en cuenta aspectos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del caso de una destrucción de casas que llevaron a cabo militares del estado de Kurdistán, en el cual se cometieron atentados. En su momento, esta sentencia fue relevante, pues se incorporó el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a que nadie puede molestar en su persona en el entorno familiar, pues esas afectaciones por ningún motivo pueden ser autorizadas y son inconvencionales eh, y contrarias al derecho interno. La sentencia también del caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana, se estableció que el Estado debe de abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño y de la niña, sino también que, según las circunstancias que debe de adoptar providencias el Estado para asegurar el ejercicio y disfrute de los plenos derechos de los niños y de la familia. También una sentencia relevante en torno a la inviolabilidad de las comunicaciones la podemos encontrar en el amparo directo en revisión 1621-2010, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2013-587, en el cual se hace un desarrollo un poco más amplio de la secrecía entre el abogado y el cliente y la inviolabilidad a esas comunicaciones. Asimismo, se ha establecido que ese derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente no nada más es para la materia penal, sino que se extiende a las demás materias. Este derecho fundamental protege una forma de expresión personal en que se manifiestan rasgos de intimidad no expuestos al conocimiento de las otras personas. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad que están expuestos los sistemas informáticos, se ha hecho un desarrollo un poco más amplio de la inviolabilidad de las comunicaciones, lo cual no se extiende únicamente a aparatos electrónicos, sino también se extiende al ámbito de la correspondencia, pues considerando que el servicio de mensajería o de paquetería es una forma de comunicación, dichas comunicaciones no pueden ser intervenidas judicialmente, lo cual sería contrario a los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos y desde luego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, un caso relevante de la inviolabilidad de las comunicaciones lo es el caso Escuez Zapata, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con la ejecución extrajudicial de un líder indígena a manos de miembros del ejército colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla una línea jurisprudencial que independiza el artículo 11 de la Comisión Americana de Derechos Humanos al declarar que el artículo 11.2 también tutela los derechos de la familia dentro de la vida privada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia sus consideraciones sobre el artículo 11 de la Convención Americana afirmando que esta incluye la protección del domicilio, de la vida familiar y de la correspondencia, al reiterar que la relación entre la vida privada y el domicilio están exentos
de intervención judicial, lo cual vemos que por lo general en el Estado mexicano muchas veces este tipo de sentencias son letra muerta. Sin embargo, hay que seguirlas invocando para generar criterios interesantes en el derecho interno. También, en lo que respecta al derecho a la intimidad, lo encontramos como una vertiente del derecho a la privacidad. Este derecho humano se encuentra tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, pues como hemos visto, este artículo origina el control judicial y no nada más el control judicial, sino los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Una sentencia relevante lo es el caso Tristán Donoso contra Panamá, en el cual se alegó la responsabilidad estatal por la violación del derecho a la vida privada del abogado Santander Tristán Donoso, luego de la intercepción, grabación y divulgación de la conversación telefónica que había sostenido con uno de sus clientes. En ese caso en especial es muy relevante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició sus consideraciones sobre el artículo 11, reiterando que los estándares ya establecidos por el caso de las masacres de Ituango contra Colombia debían de ser invocados en ese caso en específico. Pues como ya lo habíamos señalado, el derecho a la vida privada debe de sujetarse a la aplicación previa del test de proporcionalidad. Esta sentencia en especial es muy relevante porque supone el primer criterio judicial que recomienda la implementación del test de proporcionalidad para restringir derechos fundamentales. De ahí se vinieron originando criterios judiciales en el Estado mexicano y no nada más en México, sino en otros países en el que se tomó en cuenta al test de proporcionalidad como una herramienta por excelencia para restringir derechos fundamentales. En la sentencia Escher contra Brasil también es particularmente importante porque precisa algunos aspectos en torno a la privacidad de las comunicaciones telefónicas. Pues se afirma que la existencia de la protección de esa forma comunicativa radica en la posibilidad de exclusión de terceros del conocimiento de su contenido. El artículo 11 de la Comisión Americana protege las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas en su contenido relacionado con la del interlocutor. En el caso mexicano, una sentencia relevante respecto a la inviolabilidad de las comunicaciones lo es el caso Fernández Ortega y otros contra México. Pues en esta línea jurisprudencial que desarrolló la Corte Interamericana, se estableció que las personas no pueden quedar en un estado de vulnerabilidad ante el Estado, por lo cual se deben de tutelar esos derechos y deben ser restringidos bajo los principios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, pues como ya lo hemos señalado, son los principios que van acorde a la Convención Americana. Asimismo, podemos señalar, por lo anteriormente precisado, que el control judicial también tiene la calidad de que no admite excepciones, pues hace 6 meses en el amparo en revisión 58/2021 se estableció que la porción normativa del artículo 142 en su fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, pues no se pueden establecer excepciones al control judicial que vulneren la intimidad y la privacidad. Esto supone una sentencia relevante porque este beneficio puede ser aplicado retroactivamente. Hay un sinfín de casos en el que se violó el secreto bancario y puede ser aplicada esa sentencia para lograr un beneficio de manera retroactiva. Bien, pues como ya lo hemos señalado, el control judicial tiene muchas sentencias relevantes. Podemos seguir analizando. Lo hicimos un poco de manera general. Podemos abarcar de manera más precisa algún derecho en específico. Sin embargo, yo considero que estas son las sentencias más relevantes en torno al control judicial. Muchas gracias.
Gracias, Marco Manuel. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a lo que ha expuesto Marco Manuel. No, no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, resumidas cuentas, Marco Manuel, ¿qué es el control judicial desde tu perspectiva? Tienes apagado tu micrófono. Permíteme. Listo, Marco Manuel. Sí. Como ya lo habíamos señalado, el control judicial es surge de la colisión entre el deber de esclarecer los hechos con la protección de los derechos fundamentales. De ahí podemos analizar distintos objetos de protección de este mecanismo de protección de derechos humanos, como lo es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Hemos señalado algunas sentencias relevantes en torno a dicho mecanismo de protección. Creo que si precisamos algún temario para desarrollar alguna clase o un material que sea compartido con sus alumnos, podemos abarcar un número más grande de temas. Control judicial es aquel que realizan los jueces, ¿de acuerdo? Sí, así es. Es un mecanismo de protección de derechos humanos. Mecanismo de protección de derechos humanos y enfocado al sistema penal acusatorio. Y ya tú nos hablaste que hay que hablar sobre los principios de legalidad. ¿De qué más nos hablaste? Sí, como le comentaba, va íntimamente ligado al principio de intervención legalizada, el cual es una vertiente del principio de legalidad, Correcto. partiendo de la máxima constitucional de que los derechos fundamentales deben ser limitados bajo un estricto respeto a ellos y que sean legítimamente necesarios para la investigación criminal. Como conclusión, como epílogo, Manuel, ¿nos pudieras repetir para que los que nos escuchan, los que estén en plataforma Zoom y los que ven las tesis, los registros de número de tesis, para que lo Sí, puedan claro que buscar? sí. ¿Sí? De hecho, se enviaron a los grupos del liceo académico, se envió el caso Escher y otros contra Brasil, que precisamente tiene que ver con la divulgación de conversaciones telefónicas. Se envió de igual manera el caso Escuez, Zapata contra Colombia, el caso Fernández Ortega y otros contra México. Se enviaron diversas sentencias de la Corte Interamericana. Pero si nos puedes repetir los números de registro digital, Marco Manuel, para que Sí, tenemos la tesis con registro digital 2008-637, voy a poner aquí en el chat, el amparo directo en revisión 2008-630, 2420-2011, amparo directo en revisión, amparo, 2420-2011, amparo directo, espérenme, para que todos los que quieran, pues no vayan viendo, amparo directo, amparo en revisión, ¿cuál me dijiste? 2420-2011. 20, diagonal 2011, ok, aquí se lo estoy poniendo en el chat, ¿cuál más? El amparo directo en revisión, también todos son resueltos por la primera sala, el 1621-2010, 16, diagonal, 16, 21, diagonal diagonal 2010, 2010, ajá, la tesis con registro digital 1602-67, 160267, correcto, ya está. la cual se originó al revisar los amparos con registro 173-2008, Revisión 173, diagonal 2008, ajá, 1215-2008, 1215 diagonal 2008, 12, 15, diagonal 2008, ujú, ahí está, 75 diagonal 2009, 75, diagonal 2009, ujú, 1675 diagonal 2019, 16, permítame tantito, 16, permíteme un segundo. 1675 amparo en revisión, 16
75 diagonal 2009. Ajá. Y como un criterio más reciente, podríamos señalar el amparo en revisión 58 diagonal 2021. Diagonal 2020. Ok, correcto. Ya están ahí los números de tesis que nos ha proporcionado Marco Manuel para el efecto de que ustedes puedan leer o profundizar con relación a esos amparos. ¿Algo más, Marco Manuel, que quieras, o alguien que quiera hacer alguna pregunta, quiera preguntarle algo a Marco Manuel? A ver, de la maestra Beatriz Sierra. Adelante, maestra. Buenas noches a todos. Gracias por la intervención. Solamente para felicitar al exponente. Me parece que ya los jóvenes han perdido esa iniciativa por hacer las cosas por su propia cuenta. Yo lo felicito porque además Liceo es un sitio muy serio, es un lugar muy serio de estudios permanentes, y lo felicito por su exposición y por tener el temple de hacerlo y continuar estudiando. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, maestra Beatriz Sierra. Efectivamente, como lo dije, no teníamos que ocultarlo. Él es estudiante y bueno, al final del día, ¿por qué lo hemos invitado? Porque en muchos grupos WhatsApp publica él y en muchas páginas Facebook publica demasiado de tesis de jurisprudencia. Adelante, Guillermo Pérez. Ya está habilitado. Gracias, buenas noches. Efectivamente, lo felicito por su exposición. Es un tema muy importante, ha quedado muy claro y la verdad, es un tema muy importante. Mi pregunta es un tema muy relevante. Yo también comparto, la idea de que en la audiencia inicial, si uno tiene una argumentación jurídica y conoce los derechos de los imputados, podemos obtener una libertad. Mi pregunta es la siguiente. En el control judicial, por ejemplo, en la audiencia inicial, cuando se lleva a cabo un control de detención, debería de ser de oficio que los jueces detectaran que por ejemplo, una detención fue ilegal, ya que me he dado cuenta que ellos esperan en control horizontal para la defensa, y si hay una buena defensa y empieza a destacar, por ejemplo, que la detención fue ilegal, un ejemplo, cuando hay una detención flagrancia por cuerpos policíacos y que no satisfacen los niveles de contacto, e incluso hay violaciones a derechos, pero yo he tenido la experiencia de que el juez espera a que el defensor dé una exposición y tenga conocimiento de causa, y en base a eso resuelve. Pero en la actualidad los jueces de control, si hay un abogado que no está capacitado para detectar la ilegal detención y en el momento que le toque intervenir no genera debate, el juez de control automáticamente califica de legal la detención. Mi pregunta es, yo creo que debería ser de oficio también del juez de control, ¿no? Marco Manuel Rosales. Gracias, señor Sammy. Sí, como ya lo habíamos precisado, el, el deber de proteger los derechos fundamentales es una obligación ex oficio que tienen los jueces en todos los ámbitos de sus competencias. Desde luego, los jueces de control tienen esa obligación. Es su equipo, Héctor, porque sí se escucha Marco Manuel. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta? ¿Sí quedó claro, Guillermo? ¿O no? Adelante. A ver, doctor Salinas, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Antes que todo, felicitar al joven abogado Marco Manuel, por su exposición. Usted tranquilo, usted sereno. Yo entiendo el nerviosismo. Creo que todos cuando alguna vez pasamos al público, frente al público, sea en salón de clases o sea de forma virtual, pues da nervios. Pero usted relájese. Yo, la verdad, estoy muy satisfecho con la información que ha brindado porque brindó información importante. Por ejemplo, en el caso de Tristón Donoso que manejó, también hay un aspecto importante y no todos manejan esa sentencia. Entonces hay un aspecto importante ahí. Además, la Corte Interamericana en ese asunto hizo un pronunciamiento especial, no solamente respecto de la inviolabilidad de las comunicaciones, sino de cómo esa información se divulgó por un funcionario de la Procuraduría en aquel lugar, y hace un análisis profundo al respecto. No sé si usted lo recordará. Entonces, creo que esa sentencia, como bien lo dijo usted, es muy importante para conocer precisamente este control, esta proporcionalidad de los derechos humanos. Yo lo felicito, de verdad. Respecto de la pregunta que hizo el compañero abogado que antecede, bueno, es que hay un principio de imparcialidad que los jueces no puedan romper y tienen que precisamente velar porque sea un control horizontal en el cual las partes ahora son las que deben en un momento dado de hacer valer sus pretensiones. Yo también considero que hoy en día se requiere una preparación más importante de todos los actores. Y a mí me da mucho gusto ver que jóvenes abogados como usted deberá estar muy interesado. Le repito, manejó información valiosa en cuanto a los precedentes. Son muy importantes los que usted acaba de comentar, incluso el del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es algo importante porque eso se ve en lo que es la información bancaria, manejado relacionado con delitos. Y la verdad yo lo felicito porque esté manejando esta información. Ojalá siga usted, no sé en qué semestre va de la carrera, pero ojalá no pierda ese entusiasmo de seguir estudiando, de seguir analizando. Alguna vez a mí alguien me enseñó y ahí entendí una forma de estudiar que no solamente es el código, sino también la jurisprudencia, pero también la doctrina, y después hacer un análisis crítico. Y creo yo que ese es el punto donde usted, al momento de exponer, hace un análisis crítico. Todos vamos a seguir aprendiendo. Esto no hay nadie que pueda decir, ya sabemos todo, y no lo digo yo, lo dice gente importantísima en el liceo académico como el doctor Malagón, como el doctor Valadez, o sea, han hecho esa mención. Entonces, de verdad, va por buen camino, siga así, no desista, y lo felicito sinceramente. Qué buena exposición, desde mi punto de vista. Gracias. No, pues el doctor Ernesto Salinas, les comento, pues él es secretario del Juzgado Federal, va a ser, te lo comento, Marco Manuel, pues él en su momento será juez de distrito. Entonces, siempre haciendo la mención, y como siempre, el doctor Ernesto Salinas, pues es uno de los alumnos más destacados del liceo académico, porque no quiero decir que no hay muchos alumnos muy brillantes, y él siempre también nos comparte. Ojalá en algún momento tengan oportunidad de compartir los dos charlas, porque Marco Manuel, porque él también ya nos ha impartido conferencias, el doctor Ernesto, con respecto a jurisprudencia. Y mira que te digo que ahí tienes a una persona que está para ser juez de distrito, y pues te está dando esa felicitación, lo mismo que te felicito yo a nombre del liceo académico. Estás muy joven y sí, eres estudiante, pero pues te auguramos un futuro brillante. Además que, bueno, pues estás en firmas prestigiadas y obedece, y quiero decir que obedece esto, los méritos de Marco Manuel obedecen a que constantemente en muchos grupos lo veo a él publicar jurisprudencia, y ustedes saben que la única forma como los abogados
logramos interpretar la ley, logramos una mejor, obtener mejores resultados en nuestros casos es a través de la lectura de la jurisprudencia, ¿no? Ya sea la de Corte Interamericana o la de Corte Nacional. ¿Algo más, Marco Manuel? Puedes reactivar todo. Sí, el tiempo se nos fue muy rápido. Sin embargo, creo que les di los aspectos medulares del control judicial. Como ya lo habíamos precisado, tiene muchas vertientes, muchos objetos de protección, lo cual podemos ampliar hasta el secreto bancario, a los actos de investigación dentro del sistema penal acusatorio, incluso podríamos irnos al área civil, al área fiscal, y no podríamos acabar de analizar el control judicial. Creo que analizamos este mecanismo de protección desde una manera general, y pues es todo, gracias. Muchas gracias, Marco Manuel. Bueno, pues en este momento voy a poner aquí en pantalla tu reconocimiento, donde el Liceo Académico otorga el presente reconocimiento a Marco Manuel Rosales Cedillo, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del México Contemporáneo, por haber impartido la conferencia denominada Control Judicial en el Sistema Penal Acusatorio, Análisis de Tesis Aisladas, Jurisprudencias y Sentencias Relevantes, Ciudad de México, a 16 de mayo de 2023, y firma su servidor, doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, el director general del Liceo Académico. Pues Marco Manuel, y a todos les damos las gracias por habernos acompañado en este evento. Los esperamos, Jovita quiere dar algunas palabras para Marco Manuel. Adelante, Jovita, que también ella es participante, es parte de nosotros, de nuestra familia de Liceo Académico. Adelante, Jovita, por favor. Muy buenas noches. La equidad, justicia y transparencia son los pilares sobre los cuales construiremos una mejor sociedad. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro rector Manuel Pérez Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al ponente Marco Manuel Rosales Cedillo, estudiante de licenciatura en Derecho en la Universidad México Contemporáneo, por su brillante ponencia, a quien tuvimos el privilegio de escucharle. Muchas gracias, Marco. Y excelente ponencia. Sigue adelante. Sí, gracias. Adquiere tu constancia de participación. Recuerda, el conocimiento es la fuente de poder más democrática. Comuníquense al 22 21 14 25 79. Muchas gracias. Excelente noche para todos. Cedo el uso de la voz al maestro Camacho. Muchas gracias, Jovita. Pues gracias, Marco Manuel, gracias a todos los que nos acompañaron la noche del día de hoy a través de la plataforma, y despedimos el evento del día de hoy. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan buenas noches, nos seguimos viendo.